Qué Y bien. saludamos al profesor Gonzalo Peralta. ¡Profesor! No hay como un inspector atento, ¿no? Vamos a hablar Rápido de reacciones. de las revoluciones también, ¿ah? Sí, sí. Hoy sí, los inspectores atentos eran bravos, ¿ah? sí, no, un inspector rápido y eficiente es importante. Yo me acuerdo del profesor, el inspector Adasme. Adasme. Le mando saludos, es que anda por ahí. Ajá. Bravo Adasme. No, eran terribles. Yo recuerdo cuando chico un inspector que prefiero no mencionar. No se lo merece. Que era el temor de la infancia, sí, claro. Después ya más grande como que le macheteaba el cigarro a los inspectores, pero claro, de chico daban mucho susto. Sí, había muchos apodos de Hitler, de Somoza. Somoza. A uno le ya. decían que era apellido medio parecido a Moza, no voy a decir cuál. Ya, Somoza. Pero le decían Somoza. Ya. En esa época un dictador No, conocido. por supuesto, claro, Anastasio. Anastasio estaba en su apogeo en esa época. Oiga, profesor, ya quedamos. La semana pasada. Sí, la la semana clase pasada. anterior. A ver, señor Stock, Según recapitulemos. Profesor, según el libro de clases, siempre hay un coletero que sabe lo que pasó la semana pasada. Chupa media, despreciable. El que lleva la avanzada, no la cuestión, ya, Claro. el que lleva el maletín del profe, no, el coletero. Sí, claro. Y el coletero dice que la semana pasada quedamos en un año clave, según ustedes, en nuestra historia contemporánea, de la política contemporánea, 1958, Sí. cuando asume a los 62 años don Jorge Alessandri Rodríguez. Así es, así es. Sí, eso es porque el gobierno anterior, que es el segundo gobierno de Ibáñez, termina muy mal, ¿no? Y termina muy mal siendo que él había levantado un proyecto político que contó con muchos adherentes y con muchos votos de, por así decirlo, reformar o sanear la política chilena, Ya. que se veía muy decadente y muy corrupta tras los gobiernos radicales. Entonces él, con una propuesta bastante voluntarista y de un sentido clásico, populista, autoritaria, quiere barrer con la Con politiquería, ¿no? Esa es como su apuesta y no funciona, ¿no? No pasa nada. No, termina peor aún. Terminan con crisis económica, con inflación desatada Ya. y con una grave crisis política donde Ibáñez sale muy golpeado de esas elecciones. No se va a recuperar jamás su figura política y de hecho va a fallecer pocos años después. Entonces, cava su tumba política y luego material Ibáñez con su segundo gobierno. Ahora Jorge Alessandri le gana a un ascendente Salvador Allende, Sí. candidato de la izquierda, en esa época ya al frente, el FRAP ya, El ¿no? FRAP, sí. Y es la segunda intentona ya de Salvador Allende, pero esta vez Sí, ya esta era una más presencia sólida. Sí, sí, y tiene que ver con la crisis también del gobierno de Ibáñez, porque durante Ibáñez los partidos políticos estaban muy atomizados, ¿no? Ya. Y en el caso del Partido Socialista, dividido. Una de sus clásicas divisiones, esta fue una de las más duras. De hecho, parte del socialismo participó del gobierno de Ibáñez al comienzo. O sea, Clodomiro Almeida fue ministro de Ibáñez. Y bueno, por otro lado, el Partido Comunista proscrito. Entonces la izquierda estaba muy debilitada. Cuando termina el gobierno de Ibáñez, en vista de su fracaso, Ya. los socialistas se rejuntan, ¿no? Ya. Se reunifican y por otro lado el Partido Comunista sale, tras la derogación de la ley maldita, con toda su fuerza, ¿no? Entonces tenemos una reorganización de la izquierda, Ya. por un lado, Ya. tras el fracaso de Ibáñez. Por otro lado, surge la democracia cristiana. De la Juventud del Partido Conservador y luego la Falange, Ya. que ante también la ley maldita, dentro de la derecha, la Juventud Conservadora, que va a ser luego la democracia cristiana, se oponen a la ley maldita. Y en ese sentido, Eduardo Frei es un líder político que lo dice con claridad. Ya. Entonces eso provoca que esta Juventud Conservadora se termine convirtiendo en un partido político que va a ser el Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Perfecto. Y este caballero Alessandri, mira, este calcado al símbolo I want you. Estados Sí. Unidos, ¿no? Sí, 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 el tío Sam para las Tío guerras, Sam, para ¿no? la guerra, te Sí. necesito. Sí. Y Alessandri entonces, queda claro el bando ya que había elegido en la Guerra Sí. Fría. No, y muy chileno, ¿ah? Porque no te tutean, lo tratan de usted, lo necesita A usted. Muy de la época. Y además al hombre, pues, ¿no? Y Claro, las mujeres, no, las mujeres claro. ya podían votar, pero a No, usted ya lo podían necesito. votar, pero claro, sí, lo necesito. Claro, no dice la necesito, ni menos le necesito. ¿Y cómo, ¿ah? cómo la derecha entonces va a buscar a Jorge Alessandri? Más allá que sea el hijo de, digamos. Sí, ¿qué pasa? Bueno, tras el fracaso del gobierno de Ibáñez y su intentona personalista ajena a los partidos, la respuesta es de los partidos políticos con mucha fuerza y digamos, muy definidos en tres opciones claras, que son los clásicos 3/3 chilenos, de izquierda, centro y derecha. Ya. Y se articulan inmediatamente para la elección del 58. En la izquierda Allende con el FRAP, en el centro
Eduardo Frei Montalva con la Democracia Cristiana, y en la derecha, los partidos de derecha, que durante Ibáñez también habían quedado bien debilitados, por algunos adherir a Ibáñez, otros no, causó gran división en los partidos políticos del gobierno de Ibáñez, se reagrupan. Pero ellos quieren presentar un candidato que no sea un político de derecha clásico, porque ven que eso puede tener pocos adherentes, ¿no? Un moderado. El moderado y sobre todo el independiente, que es un típico tema de la derecha, ¿no? Que busca un sujeto que no parezca de derecha, pero siéndolo, ¿no? Y en este caso Jorge Alessandri era así, porque Jorge Alessandri jamás militó en un partido político. Él era... pero había sido ministro de González Videla, ¿no? Claro, pero ese es un radical. Claro. Él nunca militó en partido político y siempre tuvo una gran distancia de los partidos políticos y de la política formal, que es también una postura bien clásica de cierto sector de la derecha, sobre todo el más empresarial, ¿no? Y de ahí venía Jorge Alessandri, porque él era un ingeniero. Él había sido gerente de la papelera, de la compañía manufacturera de papeles y cartón, estaba ligado a ese mundo y se veía como un sujeto muy eficiente. De hecho, la campaña política de Alessandri del 58 era que ahora iban a gobernar los técnicos, los que sabían, no los politiqueros, ¿no? De esa época ya se inventó. Sí, no, ya estaba, esa era la idea y se le llamó el gobierno de los gerentes. Un poco como lo que instaló Piñera en cierto momento, con ¿cierto? Los mejores y los técnicos. Claro, los que saben hacer la pega realmente y no se marean con la ideología, ¿no? O la politiquería, por así decirlo. Entonces, por eso escogen a Jorge Alessandri. Es divertida esta tradicional denostación de los políticos y la política de gente que precisamente lo es también. O sea, piensa tú en Pinochet, que fue el personaje político que más tiempo ha gobernado Chile en la historia, ¿no? Más que Pedro de Valdivia, si tú quieres, ¿no? Más que Manso de Velasco, que todos esos gobernadores eternos. Pinochet, años. ¿Qué más político que eso? Exacto. Y él denostaba la política. ¿Cuánto de mito y cuánto hay de verdad en la mala relación entre Jorge Alessandri y su padre, Arturo Alessandri? Bueno, hay harto mito ahí, ¿no? Porque es un tema que da como para cierto sazón. Al parecer sí, tenían una distancia que tiene que ver con la experiencia familiar de Jorge Alessandri como hijo de Arturo. Y por lo que al parecer él sintió como el maltrato de Arturo Alessandri hacia su mamá, hacia la esposa, la señora Esther Rodríguez, porque, bueno, Arturo Alessandri era un sujeto muy apasionado, ¿no? Y al parecer... No solamente en la política. No, claro, y muy entusiasta y, como todos sabemos, muy seductor también. Entonces, claro, andaba, por ahí en excursiones non sanctas que eran más o menos sabidas, ¿no? Ahora en política no se hablaban de esas cosas públicamente, no se consideraba apropiado ni de caballero. ¿Es verdad que os cuento esto, que una vez una mujer le gritó a Arturo Alessandri, ¡abajo Alessandri!, le dijo, y él le respondió bueno, algo medio casurro de vuelta, sí, ¿no? Eso se cuenta de la campaña del año 20, cuando él era el candidato que venía, digamos, a romper la oligarquía. Entonces tenía una gran resistencia de ese sector político y social, y claro, la leyenda cuenta que en esa campaña tan apasionada, un día va Alessandri por una calle de Santiago y se cruza con dos damas, ¿no? Muy elegantes, claramente de ese sector, y una de ellas pasa y lo mira desdeñoso y le dice: abajo, Alessandri. Claro. Bueno, y Arturo contesta: mire, señora, a mí me da lo mismo arriba o abajo, pero como usted es tan linda, prefiero abajo para verla mejor. Esa fue la respuesta de Arturo Alessandri, digamos. Y que quedó consignado en los anales de la República. En los anales de la República, claro. Porque en esa época Alessandri, y tú la recordamos, Arturo Alessandri era más bien de izquierda, y después se fue yendo derechamente hacia la vereda opuesta, ¿no? En su segundo mandato. Claro. Sí, así es. Claro, cuando el perro se le canta, ahí ya está con el perro grande ya. Sí, eso es el del 32, y más solemne, sí. Claro, entonces este caballero no era un padre como le hubiese gustado a don Jorge, entonces, para él. Al parecer no. Así que, claro, Jorge nunca siguió a su padre en cuanto a la participación en la política formal, sin embargo, formó parte de gabinetes, yo diría por su experticia técnica, ¿no? Como ingeniero y gerente. Por ejemplo, Jorge Alessandri fue quien diseñó el funicular del Cerro San Cristóbal. Esas pegas, ¿no? De ingeniero. Entonces se veía una persona práctica, solucionadora de problemas, ¿no? Y tras toda la etapa radical, digamos, como politiquera, de componenda, aparecía como una opción interesante. Y por eso la derecha lo presenta. Y Jorge Alessandri, tras mucha resistencia,
acepta la candidatura y no se quería ser postula. presidente. No, de hecho hay historias que son como un poco para la risa, ¿no? Que van a hablar con él distintos personeros de la derecha para convencerlo y le dicen: don Jorge sabe que usted es nuestra esperanza, en fin, hágalo por Chile y todos esos, digamos, argumentos para tratar de sensibilizarlo, ¿no? Y él decía: no quiero. Y se iban todos derrotados. Bueno, decía él después: una cosa es que no quiera y otra es que acepte, ¿no? Sí. Hay entrevistado dos periodistas que me han dado una semblanza interesante de Jorge Alessandri, que lo destaca siendo de derecha muy distinto a la derecha que nosotros conocimos ya en nuestra generación de en adelante, ¿no? Sí. Con la llegada básicamente con el poderío de los Chicago Boys. Sí. Precisamente entrevistando a Carola Fuente, que hizo un documental y escribió un libro sobre los Chicago Boys, me decía que la relación de Jorge Alessandri con los Chicago Boys, que ya venían en apogeo, ya venían creciendo a fines de los 50, no fue buena. No, para nada. No fue buena porque Jorge Alessandri quería proteger la industria nacional. Entre otras cosas. Eso se nota mucho porque Jorge Alessandri durante la dictadura es llamado a ser parte del denominado Consejo de Estado, que era una institución que instala la dictadura como una especie de órgano asesor y que en cierto modo lo legitimaba con la tradición política chilena, porque de él formaban parte viejos políticos con prestigio como Jorge Alessandri. Claro. Y el rol se supone que tenían ellos, aparte de las relaciones públicas, era empezar a estudiar la Constitución del 80. Y Jorge Alessandri participa activamente en eso, y luego en la Comisión Ortúzar también, que fue parte de ese proceso. Y él finalmente redacta un digamos, proyecto de constitución que es llevado a la Junta Militar el año 80, y la Junta Militar lo hace trizas, ¿no? Y lo convierte en la Constitución del 80 que todos conocemos, con esta orientación al neoliberalismo y el debilitamiento del Estado, entre otras cosas, ¿no? Algunos artículos autoritarios. Todas estas cuestiones Alessandri no las compartía y se sintió traicionado por Pinochet al sufrir ese desdén, ¿no? Utilizado. Mira. Entonces sí. Entonces le pegó este portonazo a estos jóvenes que habían ido a Chicago a estudiar en la década del 50, cuando él el poder dice: no, yo quiero proteger mi industria nacional, no me vengan con estos aranceles y estas globalizaciones. Hay que proteger al empresario y a los sus trabajadores, ¿no? Con la mentalidad de esa época, ¿no? Sí. Así que de Castro usted calladito nomás. Sí, ellos todavía no tenían una influencia política tan importante. Y al otro también que le pegó un portazo, y esto me lo dijo Víctor Herrero, otro gran periodista que escribió una enorme y acabada biografía de Agustín Evers. Dueño del Mercurio. Dice que cuando entra la televisión con Alessandri, Jorge, la televisión ya importante, públicamente Alessandri dijo: la televisión tiene que quedar para la universidad y el Estado. Sí. Y se hacen los canales universitarios, bueno, y 10 años después se hace televisión nacional, pero Alessandri veía tan importante el poder de la televisión que no quería que cayera en manos de privados. Sí, correcto. Porque si no van a tener una pura visión del país. Sí, los que tienen más dinero. Eso es. Y la televisión tiene que cumplir un rol social. Mira, Jorge Alessandri, mira cómo está la televisión abierta ahora, en muchos aspectos. Sí, de hecho, una ley de televisión o de medios de comunicación que promulga Alessandri, esto tiene que ver también con el Mundial del 62, que hizo que la televisión adquiriera más importancia porque mucha gente quería ver los partidos. Exacto. Entonces empezaron a vender las teles y eso provocó un estallido, digamos, de la televisión. La Westinghouse. Claro. El Poloco. Sí, es la Antú. Mi abuelo Guillermo tenía una Westinghouse que era con patas de madera, así. Entonces que con muebles. Se demoraba como 3 días prenderla. Empezaba como con un... Mira, cómo nos cae. El Mundial 62, como tú dices, explotó la industria televisiva de alguna manera. Eran pocos todavía los que tenían... Había como una tele por barrio, ¿no? En los barrios. Claro, sí, iba a ver ahí al del vecino con tele. Una gran cosa. Sí. Ahora sacamos el celular. Sí. Entonces, por ejemplo, Jorge Alessandri promulga esta ley de televisión que va a seguir vigente por hartos años, y durante el gobierno de Allende, el Canal 13 de la época, el canal de la Universidad Católica, quiere expandirse a regiones, no a provincias. Y bueno, el gobierno no aprueba aquello porque la ley de Arturo Alessandri decía que para que los canales de televisión se expandieran a otros lugares del país debía ser para todos los canales. Mira la visión que tenían, o sea, totalmente fuera de la competencia empresarial entre los medios de comunicación, sino que más bien algo parejo.
Mira la visión de Jorge Alessandri. Sí. Muy respetable esa visión también, ¿no? Sí. ¿Y qué más se le puede atribuir a este gobierno de Alessandri? Bueno, ¿Qué pasa con los movimientos sociales también? Jorge Alessandri se tiene que hacer cargo de una situación muy compleja, que es de la que viene Ibáñez, y además de una situación internacional complicada, que es la que provoca, en el caso de América Latina, la Revolución Cubana, ¿no? La Revolución Cubana que triunfa a fin del año 59 y entramos a las 60 con aires revolucionarios en el continente, ¿no? Y ante ello, Estados Unidos reacciona, digamos, con una doble maniobra, que la vieja táctica de garrote y zanahoria, ¿no? Las zanahorias son préstamos y impulsar reformas políticas y sociales en los países de América Latina para de esa manera descomprimir la tensión política y social y evitar revoluciones. Eso se llamó Alianza para el Progreso y es una iniciativa que impulsa el gobierno de Kennedy, que rápidamente va a ser asesinado, así que no la va a ver instalarse. Veíamos fotos de Kennedy con Alessandri también. Claro, si él viaja a Estados Unidos. Sí, y recibe muchas visitas muy ilustres. Viene la reina Isabel, viene Charles de Gaulle, viene Tito, en fin, una serie de grandes personajes del siglo XX, ¿no? Oye, qué interesante entonces, claro, ahí está Kennedy con esto debe haber sido obviamente a principios de los 60 cuando ambos eran presidentes. Sí. Kennedy moriría el 63. Creo que el 61. 63 murió, o ahí murió Marilyn Monroe. Pero es asesinado también. Marilyn después de Kennedy, En esta Guerra Fría, claro, uno entiende ahora con el tiempo la desesperación y la neurosis que le causó a Estados Unidos la Revolución Cubana. En su patio, ¿no? Aunque ya la OEA había sido hecha por Estados Unidos a fines de los años 40. Claro, es posterior a las Naciones Unidas, como una Naciones Unidas chica, por así decirlo. Y la OEA que la hizo Estados Unidos para mantener el patio trasero ordenadito, amarrado. Claro. La Revolución Cubana tiene que haber sido muy potente, ¿no? Muy fuerte, y sobre todo cuando Fidel se va radicalizando, ¿no? Cuando se ve su cercanía con la Unión Soviética, con el bloque socialista. Por supuesto que los Estados Unidos se preocupan mucho y llevan adelante estas iniciativas, ¿no? Y por otro lado, derechamente la intervención político-militar en aquellos países que puedan ser sospechosos de desviarse, ¿no?, hacia la izquierda. Entonces, por un lado, ayuda económica, financiera y reformas. Ahora, la ayuda económica viene condicionada por las reformas. Si no haces reforma, no te llegan dólares. Y ahí obligaron a la reforma agraria tímida. Efectivamente, que el inicio de la reforma agraria en Chile lo comienza Jorge Alessandri, lo que sorprende a muchos, pero él inicia esto debido a la presión norteamericana. Y en ese sentido, Jorge Alessandri instala toda la institucionalidad de la reforma agraria. Por ejemplo, se crea la CORA, que es la Comisión de Reforma Agraria, se crea el INDAP, que también es muy importante, que es el Instituto de Desarrollo Agropecuario. Crea toda la legislación, sin embargo no la aplica con fuerza. Y la reforma es tan restringida, se reforman tan pocos predios, que se le va a llamar con sorna la reforma de macetero, ¿no? Porque, más que fondo, reformó macetero. Pero ojo, cuando viene el gobierno posteriormente de Frei Montalva, que en su programa de gobierno viene la reforma agraria como uno de los ejes fundamentales, él va a comenzar a hacer la reforma agraria en serio con la legislación de Jorge, no con la de él. Porque la nueva ley de reforma agraria va a ser posterior, se va a aprobar, me parece, el año 67, pero él utiliza la ley de Jorge Alessandri. Perfecto. Entonces ya Jorge Alessandri hizo avances legales, institucionales, que permitían efectivamente llevarla a cabo. Oye, este perro que mordía entonces a Estados Unidos, Cuba, digamos, la Revolución Cubana, obligó entonces a virar a la izquierda a varias personas, ¿no? Con este terror de que se produjeran levantamientos en todas partes, y además apuró la represión de la derecha de manos de Estados Unidos con golpes militares en varios países latinoamericanos. Las dos manos, ¿no? Las reformas y los préstamos, y si eso no funcionaba, bueno, golpe de Estado. Palo, ¿no? La CIA, claro, haciendo lo suyo. Ahí tiene su maletín de la CIA. Ese era digamos, el procedimiento. Y bueno, y en ese sentido ahí la situación de Cuba, Estados Unidos y la Unión Soviética se ve muy alterada por la crisis de los misiles, ¿no?, de Cuba, que es del año 62, que finalmente se resuelve con una negociación directa entre la Unión Soviética y Estados Unidos, en este caso Nikita Khrushchev y Kennedy. Claro. Y se saltan a Fidel, ¿no? Lo cual a él lo deja muy enojado,
porque ve que algo que está ocurriendo en su isla, ¿no? Que es la instalación de estos misiles y la situación de defensa militar de Cuba, que es importantísima, por supuesto, no lo toman en cuenta porque están, digamos, los perros grandes. No ningunean. Claro, y en ese sentido la Unión Soviética y Estados Unidos llegan a un acuerdo. Los misiles son retirados, también hay un acuerdo en relación a misiles de la OTAN en aquellas épocas en Turquía, y viene una etapa de distensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética que permite que tanto la Unión Soviética como Estados Unidos vean con buenos ojos a gobiernos reformistas, como por ejemplo el que va a venir de Frei Montalva. Perfecto. Entonces eso va a modificar la situación. Los yanquis dijeron, no nos metemos en Cuba, ustedes no se metan tampoco en otros países latinoamericanos. Claro. Y Fidel Castro no lo pescaron, y Fidel Castro siempre amargamente decía, yo hubiese pedido que nos devolvieran Guantánamo, ¿no? Pero no lo tomaron en cuenta, no lo pescaron. Entonces eso provocó también que Fidel se distanciara de la Unión Soviética, buscando un camino propio hasta donde se podía, por supuesto, y que también se distanciara de los proyectos reformistas en América Latina, apoyados por Estados Unidos mediante la Alianza para el Progreso y vistos con cierta simpatía por la Unión Soviética, que está en una etapa de buenas relaciones con los Estados Unidos. Entonces, claro, eso a Cuba le caía mal por partida doble, por el apoyo norteamericano, pero una Unión Soviética que veía que también se estaba moderando. Perfecto. Y que aparecía como un ejemplo alternativo al proyecto cubano, un proyecto de reformas paulatina, o posteriormente lo que va a ser el proyecto de la Unidad Popular. Ya, aún así después supimos, ¿no?, que a través de la CIA Estados Unidos empezó a financiar grupos opositores acá en Chile a Salvador Allende, a la izquierda, que podía llegar el año 64 al poder, e incluso financió la democracia cristiana. Se financió la elección del año 64 para que llegara Frei al poder. Y después financió incluso la democracia cristiana más adelante. Sí. Entonces, ¿cómo se produce esa elección del 64 que da por ganador por primera vez también en el siglo, ¿no? A solamente un puro partido y no una coalición? Sí, Eduardo Frei Montalva. La democracia cristiana. Sí, es bien impresionante porque él gana con mayoría absoluta y luego un congreso donde arrasa. Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Por un lado, el temor de la derecha a que saliera Allende. Ya venía de la elección del 58, que la ganó por poco. Luego del 64, nuevamente. Entonces la derecha, ante una serie de maniobras políticas, finalmente se queda sin candidato y llama a sus adherentes a votar por Frei en vez de por Allende, como por el mal menor, por así decirlo. Entonces Frei llega al poder no solo con los votos demócrata cristianos, de aquellos que tenían simpatía por la revolución en libertad, ¿no?, sino que también por la derecha, que se la juega por Frei en contra de Allende. Y presentan un candidato muy menor, ¿no? Jorge Durán. Claro, que es un radical, con lo desprestigiado que está el Partido Radical a esas alturas. Durán Neumann. Claro, y que no logra ni siquiera el voto de los radicales. Julio Durán se llama, ¿no? Julio Durán. Sí, Julio Durán. Él, que era un radical de derecha, ¿no? Como el Partido Radical tenía estas tendencias, un radical más bien de derecha. Y esto le juega una muy mala pasada a la derecha, porque la derecha va sin candidato, y esto es muy complejo para un grupo político, ir sin candidato a una elección, no solo porque salga elegido o no tu candidato, sino que no levantas bandera, por así decirlo, no reúnes a tus huestes, no tienes visibilidad. Entonces eso es jodido, y cuando tú no vas con un candidato te desdibujas, y la crisis de la derecha va a ser gravísima, porque sale elegido Frei Montalva con su apoyo, el que Frei ni siquiera no pide, sino que rechaza. Frei dice, cuando están estas negociaciones y este apoyo tácito de la derecha, que él no va a cambiar, dice su frase famosa, una coma de su programa ni por 1 millón de votos. Ahora el 1 millón de votos le llegó igual, ¿no? Gratis, porque la derecha iba a votar por... No solamente 1 millón de votos. Claro, varias cosas, varios millones, ¿no? Claro. Y bueno, vienen las elecciones parlamentarias, ahí está Durán, del año siguiente, y la derecha va a sufrir una derrota catastrófica. Tan catastrófica que los partidos históricos, no digamos de la derecha, sino que los partidos históricos chilenos, liberal y conservador, o sea, nos vamos a Freire y Portales, ¿no? Pipiolos y pelucones, que van a ser los que se van a convertir finalmente en liberales y conservadores, desaparecen, se fuman, no queda nada, sacan apenas votos. En consecuencia, la derecha, al estar tan golpeada, se reorganiza y crea el Partido Nacional, ¿no? Que va a ser la unión de estos dos partidos vapuleados. Perfecto. ¿Y cómo llega entonces a relacionarse este demócrata cristiano con la Unión Soviética? Sabes que se relaciona muy bien, sorpresivamente. Sorpresivamente se relaciona muy bien, y tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, con esta apuesta de la democracia cristiana como de tercera vía, por así decirlo, ¿no? Ni socialismo ni capitalismo, sino que algo intermedio. El cooperativismo, esta revolución en libertad, programas reformistas dentro del capitalismo, alianza con Estados Unidos evidente, pero con apertura de relaciones a todo el mundo.
¿no? Entonces, en ese sentido, el año 64, Eduardo Frei Montalva restablece relaciones con la Unión Soviética. ¿El 64? Al tiro. Ya. ¿Por qué? Por esta... Que se habían roto con de la González época Videla. Claro, desde González Videla. Y que, por supuesto, Jorge Alessandri no tenía ningún interés en reanudar, menos con esta situación con Estados Unidos. Sin embargo, Eduardo Frei, que estaba evidentemente en una relación muy estrecha con los Estados Unidos, hace estas movidas. ¿Con mano de quién? De Gabriel Valdés, su canciller, ¿no? Don Gabriel Valdés, conde. o sea, Gabriel Valdés restablece relaciones diplomáticas con Estados Unidos, con Polonia, con Hungría, con Bulgaria, con Checoslovaquia, con Rumania, restablecen relaciones comerciales con Cuba en pleno bloqueo. Gabriel Valdés, ¿eh? Gabriel Valdés, es muy impresionante. Oye, tanto así que Frei viaja a la Unión Soviética. Mira, es tanto así que los viajes a la Unión Soviética y los vínculos históricos que ha tenido Rusia o la Unión Soviética con Chile, que han sido no tan potentes por la distancia, por supuesto, conversábamos que eran políticos y también culturales. No es raro que viajara a la Unión Soviética, por ejemplo, no sé, Pablo Neruda o militantes comunistas, Francisco Coloane, grandes figuras de la cultura chilena. Pero durante el gobierno de Frei Montalva, ¿tú sabes quién viaja a la Unión Soviética? ¿Quién? Los guasos quincheros. Y les hacen la media gira, ¿no? como de Minsk a Vladivostok. ¿No? Qué tremendo. Claro, mira, podría haber quedado en Siberia. Oye, los soviéticos todos diplomáticos, el ateo, ¿no? Sí, claro. Le dicen, ya regalémosle un santito a este cristiano. Y le regalan una imagen de que está en el museo de la familia Frei, ¿no? Ah, ya, que un ícono. Este ícono de... Ah, qué maravilla. ¿De qué es lo que es este ícono? Son muy bonitos. Bueno, esa debe ser la Virgen. Este es San Nicolás, parece, ¿no? San Nicolás en Guagua. Con estética de los católicos ortodoxos. Claro, ¿no? claro. Sí, mira qué lindo. Muy ruso. Mira, esto está en el museo de Frei. Vaya, qué maravilla. regalo que le hicieron. No, sí, ahí hay vínculos muy estrechos, porque ¿qué pasa? Por un lado, esta apuesta de tercera vía de Frei Montalva, que es que tengamos relaciones con todos, ¿no? Diplomáticos. Y por otro lado, necesidad de acuerdos comerciales y financieros. Se necesitaban lucas para llevar adelante esta reforma, en particular la reforma agraria, que salía muy cara y que a principios de su aplicación no iba a redundar en aumentos de productividad. Porque... ¿Se fue corriendo hacia la izquierda el gobierno de Eduardo Frei? ¿En ese sentido? O sea, yo diría que Eduardo Frei fue una apuesta muy novedosa y que fue vista con mucha atención por muchos países. Porque aparecía esta idea del reformismo que, ojo, empieza a aparecer en otros países de América Latina también. O sea, Velasco Alvarado en Perú, Joao Goulart en Brasil. Hay por ahí el caso de la República Dominicana, antes de ser invadida por los norteamericanos, ¿no? Y otros más van en ese camino. Hablemos de Frei. Sonó la campana, profesor. Me están diciendo. Ajá. Ahí está. Porque además Frei se enfrentó incluso a la iglesia cuando aprueba, por ejemplo, cuando llega la píldora anticonceptiva. Claro. La mujer se comienza a liberalizar también. No, en la década del 60, las minifalda, políticas de sexualidad, digamos, educación sexual del gobierno de Frei son muy, muy notables, muy notables. Muy bien. Se acabó el tiempo, profesor. Gran clase. ¿Le parece que sigamos entonces la próxima semana? Por supuesto. Con el gobierno de Eduardo Frei ya entrando a lo que sería también el gobierno de la Unidad Popular. Vamos. Hasta la próxima, profesor. Nos vemos, Frei. Hasta la próxima. Conversaciones necesarias en este Living Ciudadano. Nos encontramos entonces con clase la próxima semana y mañana nuevamente más conversación desde Stock Disponible y